Iglesia 412 Ministerio en Español les da la bienvenida al servicio familiar de hoy. Ganar, discipular, enviar. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en cada uno de sus corazones y que no se vayan de este lugar como llegaron. Bienvenidos. Ganar, discipular, enviar. Iglesia 412. La iglesia empieza a orar, la bendición bajará y el Espíritu de Dios manifestado será. Si la iglesia empieza a orar, la bendición bajará y el Espíritu de Dios manifestado será. Si la iglesia empieza a orar, la bendición bajará y el Espíritu de Dios manifestado será. Tenemos que estar orando, no importa la presión, porque tampoco queremos bajar la bendición. Tenemos que estar orando, no importa la presión, porque tampoco queremos bajar la bendición. Vamos a batir las manos, levantándolas al cielo para que baje el poder. Espíritu Santo fuego para que baje el poder. Y no se apartará de tu presencia en la angustia y tribulación. Por eso vengo a suplicarte y a reclamarte y al Señor. Que mis promesas se han fijado en tus palabras, Señor mi Dios, y una de ellas tan importante, la paz de lejos, la paz de hoy. Dame la paz, Señor Jesús, dame la paz, Señor mi Dios, dame la paz, Señor Jesús, mi Redentor. Dame la paz, Señor Jesús, dame la paz, Señor mi Dios, dame la paz, Señor Jesús, mi Redentor. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Pero al verlo solo dijo, no es conveniente que el hombre ande solo. Le haré una ayuda idónea. ¿De dónde? De su costado, para que en igualdad con ella la respete y la valore. La sacó de su costado para que la protegiera y al lado de su corazón para que la amara. Pedimos en el nombre del Dios Todopoderoso, que todo lo puede, que bendiga nuestras familias, célula viva y única que Él creó para la procreación de nuestra raza. Que nada ni nadie nos rompa esa célula, porque todo aquel que está con Dios prevalecerá. Todo aquel que tiene hambre lo buscaremos, y más los que seguimos a Él nos saciará esa sed, lo dice su palabra. Por eso esta bella canción que Dios puso en los labios de mi amado esposo como semilla. Nosotros somos pasajeros, somos peregrinos, pero queremos que la semilla de la palabra de Dios se siembre a donde quiera que Él nos quiera llevar, porque es la voluntad de Él la que nos mueve, no la nuestra. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios unió el amor como principio del alma. Y al vernos solo, de su costado sacó
ya es parte de nuestra iglesia. Hemos estado orando que Dios traiga mucho la mies y poco los obreros. Y mi hermana Linda, le voy a pedir que pase mientras ella pasa. Ella y su esposo David se van a involucrar, se van a integrar al grupo de evangelización. Y estaba hablando con ellos, Dios los ha usado como misioneros allá en Oaxaca. La hermana es 100% americana, pero sus padres la llevaron desde pequeña a Oaxaca, y ella va a estar compartiendo en la conferencia de damas, así que hoy les va a dar una probadita de lo que ella va a estar compartiendo con ustedes. Recibámosla con un fuerte aplauso. Pues muchas gracias. Ya soy de casita y agradezco mucho al Señor y a ustedes que me han recibido en su casa. Como dice el pastor, nací en los Estados Unidos, pero me llevaron a México cuando tenía 2 años. Y yo no me acuerdo haber vivido acá, todas mis memorias son de México. Soy una zapoteca disfrazada de gringa. Y muy buen disfraz. Es hermoso. Mi esposo y yo ahorita trabajamos en un grupo que se llama Global Recordings y éramos los directores en México por 20 años. En México le llamamos Buenas Nuevas México. Y entrenamos a jóvenes para hacer distribución de material en los 300 idiomas de México. Tenemos grabaciones del Evangelio en esos idiomas, y de ahí el Señor nos ha llevado a América Latina. Yo tengo un rack allá afuera, tengo discos gratis en español y en otros idiomas que sabemos que se hablan aquí en el Valle, y los discos hablan, pero no caminan, no tienen pies, no tienen manos para repartirse, y estamos buscando distribuidores, y ustedes pueden hacer eso. Hay una app también para el celular. Es el comercial antes de hablar. Pero nosotros, ya nos ven viejitos, limpios, rectos, pero empezamos nosotros muy mal. Y a eso es lo que quiero compartir un poquito de nuestro testimonio. Mi esposo creció como chicano en Montebello, cerca de Whittier, y sus papás, eran una familia mala, con muchos problemas. Y él a los 13 años se fue a la calle, le dio una golpiza y ya no quiso estar en casa. Y estuvo en la calle viviendo como pudo, sus papás no le ayudaban, no le buscaban. Y encontró gente que lo recogió, lo ayudó y se fue metiendo en las drogas. Yo no lo conocí en ese entonces, pero él me cuenta de que una vez tomó LSD y se alocó y tuvieron que llevarlo a un manicomio. Usaba drogas, traficaba drogas, era un narco en chiquito, recogía material en San Diego, lo llevaba a San Francisco. Y él mismo se da cuenta, años después, que el Señor lo sacó de este país antes de llegar de las drogas muy fuertes. Él era de drogas menores, usar y traficar. Y tenía una amiga que estaba en la cárcel en México, porque había venido de Colombia con drogas. Y había en ese entonces como 400 jóvenes americanos, franceses, canadienses, en las cárceles en México, y créeme que no es un lugar donde se quiere estar. Es horrible. Los violan, los maltratan. Y él fue a visitar a su amiga, se quedó para ayudar y estuvo como 1 año y medio viviendo en su carro en la zona rosa en México y ayudando como pagano, como humanitario, como hombre compasivo, como buen hippie, peace y love, ayudando al prójimo. Y en una de esas visitas en la cárcel, yo aparecí, porque yo estaba terminando de estudiar medicina en la UNAM, soy titulada, y iba a visitar a las americanas 2 o 3 veces al año de lástima. Yo también era hippie, andaba mal, los dos teníamos pelo en la cintura, él negro y yo rubio. Y nos vimos un día en la cárcel. Yo crecí como hija de misioneros, mis padres eran traductores del Nuevo Testamento, comíamos, bebíamos, dormíamos la Biblia, el Nuevo Testamento. Ganaba concursos de memoria del Nuevo Testamento, de la Biblia. Pero en un momento, y eso lo voy a contar después, me desvié de las cosas del Señor.
Y en ese tiempo que yo andaba muy mal, encontré a mi esposo. Y pues como los opuestos se atraen, nos enamoramos. No les voy a contar, pero vivimos un año juntos, después nos casamos y fuimos a un pueblo indígena para poner una clínica médica. Y el primer paso que dimos, yo llevé a mi amigo David a mi pueblo en Oaxaca y conoció a mis papás. Y conoció a una mujer y su esposo, mi papá, que amaban al Señor y habían dado su vida al servir a los zapotecos. La casa parecía terminal de camiones, la gente venía, iba, enfermos, gente preguntando, y mi mamá los atendía, los amaba. Y mi papá, el profeta de Dios, lo que es y lo que no. Él, desde que yo era niña, me decía: Linda, estoy orando por tu esposo desde que antes naciste, que va a ser un hombre de Dios, un hombre de la palabra, un hombre trabajador, un hombre, y me decía todo. Dice: tú fíjate si es visco, chimuelo, alto, flaco, pero yo sé lo que quiero en mi yerno. Y a los 26 años le llevo un hippie, fumando, drogado, muchacho malo. Y mi papá dijo: no te vamos a ayudar, no te vamos a apoyar. Y mi mamá, yo era hija única, llorando, cubetas. Pero mi mamá se volvió la mamá de mi esposo, porque su mamá nunca fue mamá para él. Y ella empezó a orar por nosotros. Bueno, siempre estaba orando. Pero tomó este muchacho malo, rebelde, como hijo. Y lo amó y lo recibía, nunca le reclamaba. Y el amor de mi mamá y las oraciones de mucha gente cambió a mi esposo. Fuimos a un pueblo indígena, estuvimos ahí un año, el Señor nos dio un hijo, recogimos una niña zapoteca. Y mi esposo había salido de las drogas, se alejó, y él decía: yo no necesito de Dios, yo ya no estoy traficando. Cuando yo lo conocí, el primer año que lo conocí, el año y medio, él vivía con narcos. Estaba ayudando con eso, y él decía: no te acercas mucho porque nos pueden agarrar en cualquier momento, y era cierto. Es la pura gracia del Señor que no nos agarraron. Yo nunca usé, pero andaba con gente que sí. Él no conocía más que narcos, y se había dejado de tomar drogas, pero su vida era un desorden. Y yo les advierto a ustedes, señoritas, no se enamoran, no se casan con un hombre malo, un muchacho malo, pensando que ustedes los van a arreglar. Porque la pura gracia del Señor, que estamos aquí bien, la pura gracia del Señor. Y yo me casé con él, tuve hijos con él, ya no andaba traficando ni usando, fumaba, se tomaba sus chelas, iba a jugar barajas con sus cuates, no me importaba. Y yo, poco a poco, el Señor empezó a trabajar en mi vida. Como médico único de un pueblo de 20,000 personas y las rancherías, me metía en cada problema. El hospital estaba 12 horas, no podíamos sacar a nadie. Y cuando yo tenía problemas, a mí me enseñaba desde niña: clama al Señor, habla, grítale al Señor. Y es lo que hacía yo: Señor, que no muera el niño. Señor, que esta señora se alivie. Señor, el carro se va a la barranca, ayúdanos. Y el Señor me escuchaba. Y yo sabía que no merecía nada, un cuesco. Pero el Señor me escuchaba y tuvo compasión de mis oraciones. Y dice en Romanos, lo leí hoy, que la misericordia del Señor te lleva a arrepentimiento. Amén. Y es lo que hizo a mí. Y pues yo ya regresé, leía mi Biblia, y mi esposo pues seguía el mismo hombre que yo había enamorado de él. Y el Señor me da sabiduría para orar por él, no reclamarle. Pues si yo no me orar de él, ¿cómo le voy a decir: mira, yo cambié, ahora tú tienes que cambiar? Pero dice en Pedro que el testimonio silencioso de una mujer es lo que Dios usa. Amén. Y fueron las oraciones de mis papás que cambiaron mi esposo poco a poco. Y créanme que no fue fácil, no fue rápido. Nos habíamos casado mal. Él no sabía español, ¿sí? Entonces yo sabía español, tenía mi título, tenía toda mi vida, y él era un joven, es más joven que yo,
era un mariposa, tocaba guitarra, no tenía oficio, y yo ya tenía todo. Y nuestro matrimonio se fundó en esas bases que eran malos. Y ya con 2 o 3 hijos y años sobre la marcha tuvimos que cambiar y ir poniendo el matrimonio en bases bíblicos. Pero lo que quiero dejar con ustedes, como jóvenes, no tomen esas decisiones que van a... El Señor perdona, pero las consecuencias son severas, son graves. No tomen esas decisiones. Y para los que ya están metidos en problemas, por las drogas, por esa vida, clama al Señor. El Señor tiene misericordia. Amén. Y para ustedes que son tías o tíos o abuelos o padres de hijos que están mal, nunca dejan de orar por ellos. Amén. Nunca dejan de orar. El Señor es increíblemente grande y poderoso. Amén. Amén. Mi esposo se volvió todo lo que pidió mi papá del Señor. Y él un día les puede dar el testimonio de su punto de vista. Pero luchan por esos jóvenes. Luchan por los que están perdidos. Luchan por los que están en la cárcel. Ore. Nunca deje de orar. Como cantaron, nuestro Dios contesta la oración cuando la iglesia... A mí me da mucho gusto que esta iglesia trabaja con personas que están saliendo de las drogas. Porque yo soy un testigo de que Dios puede. Y como cantaron, depende de uno. Si uno se acerca y busca al Señor, el Señor hace grandes cosas. Que Dios bendiga. Amén. Amén. Les invito a que abran sus Biblias conmigo al libro de Primera de Corintios. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7. Vamos a ver un capítulo que habla sobre lo que la hermana compartió. Y yo no creo en las coincidencias, yo creo en las diosidencias. Que Dios todo lo planea y todo lo acomoda para complementar su palabra. ¿No lo creen? Amén. Amén. Le he titulado a este mensaje Consejos o principios del amor. Dígalo conmigo. Consejos o principios del amor. Pero vamos a hacer una oración. Amantísimo Dios, una vez más te doy gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma en las coyunturas y discierne los pensamientos de cada corazón. Señor, yo te pido que tú quites toda distracción, que podamos estar atentos a lo que tu Espíritu hoy quiere decir a tu iglesia, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Quiero recordarles que la iglesia en Corintios era una iglesia llena de problemas, y Pablo, como padre espiritual de esta iglesia, les dice: hermanos, ustedes están en la carne y no en el espíritu. Los reprende, los exhorta, porque había entre ellos divisiones entre los hermanos, había demandas entre los hermanos, y vimos eso la semana pasada, que un hermano no debe llevar a otro hermano a una corte, sino que esas situaciones se tienen que tratar dentro de la iglesia, porque Dios ha puesto pastores, ha puesto maestros, ha puesto evangelistas, ha puesto apóstoles para hacer el trabajo del Señor. Y el capítulo 7 que vamos a estar viendo hoy en esta mañana no es un capítulo fácil de entender. Yo me la pasé toda la semana rogándole y pidiéndole al Espíritu Santo que me iluminara, que me enseñara qué es lo que Dios quiere para la iglesia 4:12. Porque Pablo estaba hablando a la iglesia en Corintio, pero hoy Dios quiere hablar a la iglesia aquí en Gemen. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. A pesar de que no es un capítulo fácil de entender, como Pablo dice en Hechos capítulo 17, mi deseo como pastor de esta iglesia es que cada uno de nosotros seamos como los hermanos de Berea. ¿Han escuchado los hermanos de Berea? Que dice que eran más nobles porque todos los días, ¿cuántos días? Todos los días. Todos los días ellos escudriñaban las escrituras para ver si lo que Pablo les predicaba
era verdad. Y mi deseo, hermanos, es de que cada uno de nosotros salgamos de estas 4 paredes y salgamos a escudriñar las Escrituras. Que no lo tomes como, oh, el pastor Moisés lo dijo y yo lo creo. Que tú mismo escudriñes las Escrituras y te des cuenta por ti mismo lo que Dios está hablando. Vamos a ver el primer punto en esta mañana, el valor de una relación. El valor de una relación. Pablo aquí está hablando a los solteros y a los casados. Veamos el verso del 1, capítulo 7, del 1 al 2. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, Pablo había recibido una carta de todo lo que estaba sucediendo ahí en Corintio y responde a esta carta diciéndole de esta manera: bueno sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Aquí está hablándole a los solteros y a los casados. El verso 1 habla de bueno sería ser soltero, pero el verso 2 dice mejor es estar casado. La ironía de la vida, hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado a los solteros decir, ay, ya me quiero casar? Y a los casados decir, ay, mi hijo, mi hija, no te cases, no te eches esa bronca. Porque si yo fuera tú, yo estuviera soltero, ¿sí o no? Sí. No os hagáis, hermanos. Hemos oído vez tras vez que el matrimonio no es fácil, pero con la ayuda de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es muy importante, hermanos, para entender este pasaje que vamos a estar estudiando en esta mañana, que entendamos el trasfondo de la iglesia en Corintio. ¿Por qué Pablo escribió esto? ¿Y qué está sucediendo hoy en día aquí en Geme, en California, en Estados Unidos? En aquel entonces la ciudad de Corintio era una ciudad extremadamente pecaminosa, como Las Vegas. Le han llamado a Las Vegas Sin City, ciudad de pecado, porque lo que pasa en Las Vegas, ¿qué? Se queda en Las Vegas. Ay, ¿cómo lo saben? Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Le dan rienda suelta a la carne, hay prostitución, hay tantas maldades, ¿verdad?, que se cometen allí, y no más allí. Les hablaba hace 2-3 semanas que este aparatito celular o computadora puede ser muy beneficial, puede ser usado para escuchar predicaciones, pero a la vez el diablo lo utiliza para tentar a nuestros jóvenes e incluso a los adultos también. Tenían ahí en Corintio un templo dedicado a la diosa Diana o Afrodita. Y tenían esas sacerdotisas de este templo que nada más y nada menos eran prostitutas. Y es por eso que Pablo, la semana pasada vimos que exhorta al pueblo, que exhorta a la iglesia en Corintio, que no saben que ustedes son templo del Espíritu Santo. Y que si ustedes se echan con una prostituta, se convierten en una sola carne con ella y con la diosa Afrodita o de Diana. ¿Qué no saben esto? Pablo les habla como padre amoroso, les da este consejo o principios, que se mantengan, absténganse de la fornicación. La palabra fornicación en el original viene de donde viene la palabra pornografía. Y en aquel entonces no había tecnología como la hay hoy en día. Pero si la hubiera, Pablo estuviera diciendo, absténganse, hermanos de Corintio, de la pornografía que hay en el internet. Porque no saben que cuando ustedes se infiltran, hacen fornicación, de donde viene esa palabra pornografía,
Lo que están haciendo, se están uniendo con demonios, se están uniendo con esos dioses paganos, están haciendo una sola carne, y ustedes son de Dios, son templo del Espíritu Santo y no pueden mezclarse. En esos tiempos se infiltró en la iglesia una filosofía muy sutil que decía que todo lo del cuerpo era pecaminoso, que todo lo que hacían incluso en el matrimonio era perverso y pecaminoso. Era más o menos como las penitencias. ¿Han oído de las penitencias? Los casados tenían que no tener relaciones absolutamente, porque era pecado, era un tabú, era algo del diablo, se decía. Y Pablo tiene que aclarar esto y decirle a los hermanos que Dios ha creado el matrimonio, que Dios ha creado la relación entre esposo y esposa, y que es algo sagrado, que es algo hermoso. Pero el diablo siempre mete la cuchara, el diablo siempre quiere pervertir, y el diablo siempre quiere robar la bendición. El Señor lo reprenda, amén. Veamos el verso 3 al 6. Pablo sigue diciendo: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocupados sosegadamente de la... ¿Qué? En la oración. En la oración solamente. Y volver a juntados ¿en qué? En uno. En una relación íntima, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Vemos ahí en el verso 6, Pablo en la versión Nueva Traducción Viviente, o en la versión, traducción lengua actual, dice de la siguiente manera el verso 6: por supuesto les estoy dando un consejo, como padre espiritual les estoy dando un consejo, no una orden. Esto no es una orden, no es ley, es solamente un consejo. Esa palabra concesión, eso es lo que quiere decir, un consejo, un principio. Por eso le he titulado este mensaje Consejos o Principio del Amor. En el libro de Proverbios tenemos varios principios que el rey Salomón dejó de cómo vivir nuestras vidas de una manera que le agraden a Dios. Salomón vivió una vida extremadamente desordenada, desenfrenada, dado a los placeres de esta carne, pero al final de su vida, al escribir los proverbios, se dio cuenta qué tan equivocado estaba. Y yo les he dicho como iglesia que un proverbio al día es como medicina al alma. El matrimonio es santo, dice la palabra de Dios. El matrimonio, en el libro de Hebreos capítulo 13 verso 4, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: honren el matrimonio, y los ¿qué? Y los casados manténganse fieles el uno al otro, con toda seguridad. Fíjense, dice: Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio, relaciones fuera del matrimonio. Dios va a traer a cuentas todos nuestros actos. Es una advertencia, el matrimonio es algo sagrado. Mantengámonos fieles a nuestro cónyuge, a la pareja que Dios nos ha bendecido para darnos como nuestra ayuda idónea. Amén. Amén. Como decía anteriormente, el diablo siempre se encarga en tocar lo bueno y torcerlo en algo malo.
Y quiero que quede bien claro, hermanos, que el cuerpo no es malo. Pablo es lo que quiere dar a entender en estos versos. El cuerpo y los deseos de nuestro cuerpo no son malos, siempre y cuando sean de acuerdo a lo correcto que Dios ha dejado en su palabra, que es en el matrimonio, no fuera del matrimonio. Y el salmista David dijo: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo. Lo vimos la semana pasada en Salmo 139. Vale la pena volverlo a leer. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y las entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Dios nos ha creado de una manera con nuestro cuerpo, con deseos, y nos ha dado 4 deseos. El primero es el deseo de respirar. Sin el aire no podemos sobrevivir, ¿verdad que no? No. Necesitamos el aire que respiramos. Tenemos la sed. Tenemos que beber y saciar nuestra sed. Tenemos la necesidad en nuestro cuerpo de el hambre. Ya muchos de aquí están pensando: pastor, ¿a qué hora va a acabar? Tengo hambre. Tenemos esa necesidad de comer alimentos. Pero también Dios nos creó con un deseo de relaciones. En el matrimonio la mujer está necesitada de comunicación, mientras que nosotros como hombres y varones estamos deseando solamente el sexo. Pero Dios nos ha creado para complementarnos, para balancearnos, para que seamos lo que Dios quiere del matrimonio. Una sola carne. En esta mañana quiero que nos preguntemos: ¿qué representa el matrimonio? ¿Qué representa el matrimonio? Escriban estas 4 cosas. Número 1, Cristo y la esposa. Cristo y su esposa, la iglesia. Es lo que Dios ha intentado, que el matrimonio entre una mujer y un hombre venga a representar a Cristo y la iglesia. Apocalipsis capítulo 22 verso 17 dice: y el Espíritu que mora dentro de nosotros, el Espíritu de Dios y la esposa unánimes dicen: ven, Señor, ven, amado esposo. Anhelamos las bodas del Cordero. ¿Cuántos anhelan las bodas del Cordero? Amén. Esa es la relación. ¿Recuerdas tú cuando estabas joven y estabas a punto de casarte y llegaban los días y la hora y ya estaba a punto de llegar ese día en que ibas a contraer matrimonio con tu amada esposa, amado esposo? Era una emoción, era una celebración que se iba a llevar a cabo. La luna de miel. Efesios capítulo 5:31, en la versión Nueva Traducción Viviente, nos explica un poco más lo que es el matrimonio. Como dicen las Escrituras, la palabra de Dios: el hombre dejará a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convertirán, ¿qué? En uno solo. Ahí el acto del matrimonio, el acto de la relación, es ahí donde se convierte en una sola carne. Verso 31: este es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son ¿qué? Uno, por medio del Espíritu Santo. Verso 33: por eso repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. La unidad en el matrimonio, lo que Dios ha unido, que ningún hombre
los separe. Lo que Dios ha unido, que ningún hombre lo separe. Número 2, el matrimonio representa intimidad y amistad. El verdadero amor crece, no nace, hermanos. Vuelvo a repetir, el verdadero amor crece, no nace. Se demuestra. Siempre me gusta ilustrarlo con mi madrecita. Siempre en la casa tenía plantas por donde quiera. Y me recuerdo que ella siempre hablaba con sus plantitas. Aquí está mi madrecita, una vez más. Ella siempre, yo de niño me decía, mamá, ¿por qué hablas con las plantas? No te entienden. Pero ella les daba tiempo, les daba agua, 3 cosas. Le daba tiempo, agua y las ponía en la luz. Para que crecieran y se extendieran por toda la casa. Esos 3 elementos son necesarios hoy en día en nuestros matrimonios. Amén. El tiempo para hablar con nuestra esposa, el tiempo para sacarla y decirle cuánto le amamos, cuánto la apreciamos, el tiempo para ayudarla en los quehaceres de la casa también. Como decía mi madre, no se te va a caer la mano, Moisés, si lava los trastes. Aprende desde ahorita a ayudar a tu esposa. Era un entrenamiento que ella siempre me recalcaba. Ayuda para que tu esposa no se canse un día de ti. El agua es la palabra de Dios. El agua que como esposos necesitamos todos los días, hermanos. Dice la Biblia, regar a nuestra esposa, a nuestra planta amada, con la palabra, la agua viva de Dios. Y número 3, la luz, que es el Espíritu Santo. Esos 3 elementos son esencial en el matrimonio, hermanos. El tiempo, el agua y la luz. Y me llama mucho la atención la vida de Enoc. Enoc, dice la Biblia, que todos los días caminaba con Dios. Todos los días hablaba con Dios. Y en uno de esas, cuando iba caminando, Dios le dijo a Enoc, Enoc, mi relación contigo es tan cercana que yo quiero que ya te vengas a casa conmigo. Como hablaba el pastor Jorge, Señor, si no me vas a dar Escocia, mejor prefiero morir. Mejor prefiero estar contigo, Señor. Enoc de la misma manera hablaba con Dios, tenía esa relación con Dios. Abraham era conocido como el amigo de Dios, el padre de la fe, porque tenían esa relación íntima con Dios. Apocalipsis 22:17 dice, todos los que tengan sed, vengan. Todo el que quiera, beba gratuitamente del agua de la vida. Es Cristo, hermanos, el único que nos puede saciar. Amén. Esa sed. Y en el matrimonio necesitamos poner a Cristo como el centro de nuestro matrimonio, de nuestra familia. Amén. Número 3, el placer y el gozo son de Dios, hermanos. El diablo ha torcido, ha trastornado, y muchos cristianos dicen, no, yo no quiero serme cristiano. Muchos inconversos dicen, no me quiero hacer cristiano porque los cristianos son aburridos. Los cristianos no pueden reír, no pueden gozar. Pero qué tan equivocados están. Los cristianos podemos gozar, podemos reír, podemos gozar en el matrimonio. No es un acto de pecado. Y el Salmos 16, verso 11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay ¿qué? Plenitud de gozo. Hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. En la presencia de Dios, hermano. Hablaba con unos hermanos anoche que en Efesios 5:18 habla que no nos embriaguemos con vino en el cual hay disolución, que más bien nos llenemos del Espíritu Santo en el cual podemos gozar, con la llenura del Espíritu Santo. ¿De qué manera? Cantando, alabando
con cantos espirituales a Dios, dando siempre gracias a Dios. En Nehemías capítulo 8, verso 10, en la versión Nueva Traducción Viviente dice: Nehemías continuó diciendo: vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces, y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es ¿qué? Su fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Herencia de Jehová son ¿quiénes? Los hijos. Cosa de estimada fruto del vientre. Como saeta en la mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba, su casa de ellos. No será avergonzado cuando hablare con ellos los enemigos a la puerta. Los que tienen la herencia de Dios son los hijos. Son fruto de esta relación que Dios ha traído al matrimonio. Volviendo a 1 Corintios, Pablo dice en el verso 7 que hay diferentes situaciones. Dios dio diferentes dones, capacidades. Y el verso 7 dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero que cada uno tiene ¿qué? Su propio don. Su propio don de Dios. Su regalo de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Unas palabras acerca de Pablo, el apóstol Pablo. La esposa de Pablo, en primer lugar, muchos creen que Pablo era soltero por este pasaje. Pero para ser fariseo de fariseo, en las tradiciones, en los libros de los judíos, estaba estrictamente que un fariseo que estaba en el Sanedrín tenía que ser un hombre casado, no un hombre soltero. Y muchos han dicho que la esposa de Pablo, o una de dos, o falleció y él continuó con el ministerio, o número dos, que ella era bien judía, arraigada a las tradiciones judaicas, y dijo: Saulo, tú te hiciste aleluya, yo me voy con mis hijos y no quiero saber más de ti, yo voy a continuar con mi tradición. Es lo que ellos creen. Pero mira lo que dice el verso 8 y 9. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno le fuera quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Aquellos que no se han casado o han enviudado, si es posible, Pablo dice: no se casen, manténganse como yo. Pablo creía que en ese tiempo Cristo iba a venir por la iglesia. Y él dice: yo voy a mantener, si yo me caso, si yo me vuelvo a casar, me va a quitar el tiempo, me va a robar el tiempo que yo puedo invertir en predicar el evangelio de Cristo. Y por eso da este consejo: si es posible, a los solteros o a los que han enviudado, mejor quédense así y trabajen para el Señor. Pero si no tienen ese don de parte de Dios, mejor cánsense, que quédense quemándose en el fuego de la pasión, del pecado. Verso 10 al 11 dice: pero los que están unidos ¿en qué? En matrimonio. En matrimonio. Mando no yo, sino el Señor. Aquí no es un consejo, aquí ya no es un principio que Él quiere dar como Padre espiritual. Aquí está reafirmando esto es lo que el Señor dice en su palabra: que la mujer no se separará del marido. Una vez más, que la mujer no se separará
separe del marido. Y si se separe, quédese sin casarse o reconcíliese con su marido. Entonces, aquí Pablo está diciendo, si tu marido está siendo violento, si en el matrimonio está habiendo físicamente abuso emocional, abuso físico, aquí está diciendo, sepárese por un tiempo, pero después reconcíliense. ¿Notan eso? Sí. Verso 11. Y si se separa, quédese sin casarse o reconcíliese con su marido, y el marido que no abandone a su mujer. Dios odia el divorcio. Dios detesta el divorcio. Pablo repite lo que Dios dijo acerca del divorcio, que lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Pero vuelvo a repetir, si hay abuso en el matrimonio, Pablo da esta excepción: sepárense, oren y después reconcíliense. Quiero que quede bien en claro eso. Amén. Verso 12 dice: y a los demás yo digo, no el Señor. O sea, otro consejo que él da, otro principio. Y a los demás yo digo, no el Señor: si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene un marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son ¿qué? Santos. Santos, apartados por Dios. Aquí está diciendo, si uno de los dos es cristiano y consiente el otro que no es cristiano en vivir con ellos, quédense así. No diga, pues yo soy cristiano y mi esposo es del mundo, así que me voy a separar, lo voy a dejar y voy a buscar en la iglesia uno que sí sea de Dios. No, está diciendo aquí, no lo abandone, sino verso 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó ¿quién? Dios. Dios. No te aferres. Si el que es incrédulo, el que no cree, se quiere ir, adelante, en paz. ¿Sí? Dios no nos ha llamado a esclavitud, Dios no nos ha llamado a aferrarnos. Aquellos que están casados con los incrédulos. Pero sigue diciendo, por su buen testimonio, tarde que temprano, como vimos el testimonio de mi hermana Linda, tarde que temprano su esposo se va a rendir, o su esposa se va a rendir por el buen testimonio, por las oraciones de la esposa o el esposo. Esto es un ministerio en sí, hermano. Muchas veces queremos ir de misioneros, ir de evangelista, pero nuestro ministerio comienza en casa. Nuestro ministerio comienza primero en casa. Sí, Padre. Los propósitos de Dios son grandes, misteriosos. Mi hermana compartía, desde que antes de que ella naciera, sus padres ya oraban por su marido. Qué tremendo. Que ya oraban y deseaban que ella se casara con una persona cristiana. Pero los misterios de Dios, los ministerios alcanzaron, dice él, la semana pasada él nos compartía, yo me enamoré de mis futuros suegros. No me enamoré tanto de ella, me enamoré de mis suegros, de ver la obra que ellos estaban haciendo, ¿verdad, hermana? Que así dijo. Sí. Qué hermoso, hermano, que Dios puede alcanzar por el testimonio de uno
a un inconverso. Esto me llama la atención. Jesús, había una ley en el tiempo de Jesús, establecida en el Antiguo Testamento, que decían que a los leprosos, estaban leprosos porque había pecado en ellos, y que a los leprosos un judío no podía acercarse, ni mucho menos tocarlo, porque se contaminaba del pecado. Y Jesús, cuando vino, tocó a los leprosos. Y los fariseos decían: mira, está quebrantando la ley de Moisés, está quebrantando la ley de Jehová. Mira este Jesús, este nazareno, cómo se junta con los que están leprosos, los pecadores. ¿Qué acaso Jesús era pecador? Pregunto, hermanos, ¿Jesús era pecador? No. Absolutamente no. Pero la gracia de Dios, hermanos, la gracia de Dios, como compartía mi hermana, al tocar las vidas de las personas necesitadas, las personas que están enfermas en el pecado, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y es lo que Pablo está diciendo aquí, que el amor, note lo que dice el verso 16, porque hace la pregunta: ¿qué sabes tú, oh mujer, si harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si harás salvo a tu mujer? La gracia de Dios. La gracia, al recibir la gracia de Dios, hermanos, debemos ser cristianos en todo. Vuelvo a repetir, al recibir la gracia de Dios, debemos ser cristianos en todo. Miren lo que dice Pablo en el versos 17 al 24, y no voy a entrar en detalle porque aquí solito se explica. Amén. Amén. Verso 17: pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a algunos siendo circunciso, esto hablando a los judíos, era el ritual, la tradición, el mandato de Dios, que los judíos tenían que circuncidarse al 8º día, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Y cuáles son los mandamientos de Dios? Jesús los resumió en 2. Amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resumen los 10 mandamientos. Verso 20: cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procura más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, libre, ¿cómo es? Libertado es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre es esclavo ¿de quién? De Cristo. Cuando venimos a Cristo, hermanos, Cristo rompe las cadenas. Amén. Cristo nos da libertad. A la mujer samaritana que ya había tenido 5 maridos y aún no había satisfacido su necesidad, le dice: ve, llama a tu marido. Y ella responde: no tengo marido. Y bien has dicho, mujer, porque el con quien le estás no es tu marido. El Señor conocía el corazón de esta mujer, pero le dice: el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando esta mujer oyó eso, dice que las cadenas del pecado, de la esclavitud, se rompieron, y ella fue como evangelista a compartir las buenas nuevas y de decir: vengan y escuchen por sí mismos lo que Cristo hizo en mí. Cómo Él sabía lo que yo estaba pasando, cómo Él sabía lo que había, esta sed que yo no podía saciar. Fue y llamó. Verso 23 dice: porque por precio fuisteis comprados. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado.
No hagáis esclavos de los hombres. No nos volvamos esclavos de los hombres. No servimos al hombre, servimos a Dios. Amén. El verso 24, y aquí concluimos. Cada uno, hermano, en el estado en que fue llamado, así permanezca. ¿Para quién? Para Con Dios. Para con Dios. Pablo nos da la respuesta. Amén. Pablo nos dice que nuestra meta es vivir solamente para Cristo. Amén. Que si vivimos, para Cristo vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Y lo resume todo en Gálatas 2:20. El lema de Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.